Ya apreté, ya estamos grabando. No, sí, la previa muy ya bien. estuvo, está para retirarse. Los Sí, 5 minutos de la previa ya bastaban. sí. Ya, me pasó el teléfono, Mirko, yo le quiero pedir perdón a los miles y miles que nos escuchan y nos ven en La Cosa Nostra, y yo llamé pensando que era número de Puente Alto, y no, es Nueva York, porque ahí está entonces por eso no pude coordinar con la colega, por eso tuvimos que esperar hasta este martes para poder entregarle este podcast. ¿Ah? Pero ya Eso nomás. estamos. Ya ¿Cómo estamos, está, ya Yale? estamos. Bien, ¡Ay, qué gusto verte! gracias. Es la reina, ¿eh? Pero la reina total. Darío es fanático tuyo, pero fanático así. Sí, po. Gracias, Sí. gracias. Es que Darío La primera vez tiene que yo mencioné delante de él tu nombre, fue así como que se tiró al suelo y empezó Con a besar el convulsiones. suelo y todo eso. Era Darío, como islámico. Darío tiene vocación de calcetinera, Ale. Necesito Contémosle- calcetineros para que salgan a matar Sí. tronos. No, de calcetinera, sí. No, Lo que pero pasa- los troles en Twitter te suman. O sea, al Sí, final lo que pasa es que aumentan aparte, el algoritmo, la rendición del algoritmo. lo que pasa es que aparte de todos los méritos a Alejandra Matus, de toda su trayectoria, que todos quienes están escuchando la saben, así que no vamos a hacer esas latas, ni una presentación, estamos aquí entre amigos, pero además, Alejandra Matu, en ese momento en la vida, en que en realidad yo creo que es el momento más clave de la vida, en que se define el mundo, si uno saca pachorro o no, que es como la enseñanza media, el minuto en que uno está ya, todavía es cabro chico, pero está creciendo para salir al mundo, la media la hizo en Calama. Eso nomás te digo, pues chico No. perro. No, pero yo, aparte de las presentaciones, debo Calama en decir el solo Liceo B8, no en el de Chucky. En el Cesario Solo Aguirre. un recuerdo. Me acuerdo que cuando yo era un joven que iba al centro entonces a comprar libros y esas cosas, caminaba por el Paseo Humada o por Huérfano, que era donde quedaba la librería, de hecho, y entonces habían unos tipos en la calle que iban juntos, el que cambiaba dólares en negro y el otro que iba diciendo libro negro, libro negro, libro negro. Claro, el libro. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo está tu pega que estáis haciendo allá? Súper importante para todos los chilenos y chilenas. Bueno, la pega, por definición, cuando uno dice pega es pagado, así que no es pega en realidad, es un servicio. Pero estoy en Brooklyn y en cuarentena desde el 8 de marzo. Y nada, pues, aquí entretenida reporteando por WhatsApp y por... Claro, contemos que la Alejandra había colgado los botines el año pasado. Sí, De pues. hecho, me dijo, me voy. Le dije, hoy tengo una nota para el clínica y un amigo quería sacar algo. Digo, Pero no, me me junté voy, con tu que voy amigo. a... Sí, así fue. Digo, no, porque me voy a Nueva York, me gané una beca, voy a estudiar, los niños, el clásico año sabático que uno se Claro. va a parar. Entonces esto es como Rambo 1, Sí. cuando Rambo llega al pueblo ya retirado, Ya con retirado. todas las heridas de guerra, pero viene el momento de reposo, y en el pueblo lo pilla el sheriff, equivocado, y todo de nuevo. Todo de nuevo, Todo sí. de nuevo. Sí. Y entonces el drama para el gobierno es que Alejandra Matos tiene mucho tiempo libre en el departamento. Claro. Porque como decíamos, se Además, había ido a hacer un terminando el posgrado. semestre, así que más tiempo libre, me queda un trabajo nomás. Así que más tiempo libre voy a tener. Estupendo, estás terminando el posgrado pero online. Estoy terminando, claro, el primer semestre fue presencial, el segundo semestre partió presencial y terminó online. Confinado. Y la duda ahora es si en septiembre, que es cuando se reinicia y comienza el segundo año académico, vamos a hacer online o presencial. Oye, ¿y cómo fue que se dio? Yo- O sea, me imagino que obviamente tú tenés todo esto en el ADN y no es primera vez que lo haces, pero también tenés que reconocer, porque lo ves en el impacto que genera, que en esta fase pandemia, post-estallido, con todo mezclado, yo lo digo trabajo, porque efectivamente no hay paga, no estás para un medio, pero es un trabajo en el sentido de que es muy consistente. El trabajo, tú dijiste pega, pero me importa aclarar el punto porque mucha gente dice, no, le está pagando Maduro, le está pagando... No, solo la Cosa Nostra, pero no... Que... Sí, solo la Cosa Nostra nomás para sus copetes. Oye, el palmate.
Pero ¿cómo ha sido así como en este par de meses, esta cuestión, ¿cachai? De empezar a subir, a cuestionar permanentemente, ser un actor súper incómodo y evidentemente súper necesario para evitar que justamente en tiempos de pandemia, no solo en Chile, en cualquier parte del mundo, los gobiernos aprovechen de pasar la aplanadora y de que efectivamente la información sea solamente un recurso de poco. ¿Cómo ha sido así como en el día a día? ¿Cómo te metiste? ¿Y cómo evaluáis también el impacto de esta ola? Insisto, en una periodista que tiene toda una trayectoria gigante, pero que igual hay un código nuevo, hay cosas nuevas en esta pasado, ¿no? Sí, sí, pues cuando yo empecé a hacer periodismo, escribía en máquina Underwood. Frank Underwood. Underwood. Así que, y no eran de esas que se ponen de adorno, era la máquina para trabajar. A ver, me metí porque el tema me causa obsesión, o sea, cuando empecé a seguir desde las primeras noticias de China y digamos, me puse a leer, leí paper, leí lo que hace uno cuando tiene curiosidad. Y entonces tengo como en esta cápsula del tiempo un puesto de observación y voy observando cómo ha ido avanzando de país en país y las primeras actitudes de los gobiernos en general tienden a ser negacionistas, porque claro, el costo de las medidas es alto. Cualquier medida de protección son recursos que ningún Estado tenía contemplado en su presupuesto 2020. Entonces, más o menos todos han demorado, salvo un par de excepciones, han demorado las medidas y entonces uno puede ir viendo las lógicas, los discursos, como qué discurso va estrenando cada cual y después cómo los modifican o cuando la realidad ya les golpea la cara, tienen que al final tomar las medidas que se han tomado casi todas partes, que son las cuarentenas estrictas y un paquete más o menos sólido de ayuda social. Y entonces, Oye, claro, Ale, como soy chilena, por supuesto que también puse mucha atención a lo que pasaba con Chile y mientras en un lado de la oreja escuchaba, digamos, a los médicos llorando en Italia, en España, en Chile había, incluso la primera como actitud negacionista vino más bien de la izquierda en Chile, que pensaba que este era un invento del capitalismo o de la derecha para paralizar la movilización social. oye, Alejandra, nosotros nos conocimos en el mítico equipo La Nación Domingo, ahí comandado por Julio César Rodríguez. Tuvimos muchos aciertos, muchos puntos de concordancia, también algunas diferencias, pero yo creo que lo más notable o yo por lo menos lo que he mencionado en los seminarios que hacemos con Alberto y con Darío, tiene que ver con este hecho inédito, que ahora eres tú, pero podría ser un profesional, un periodista, que por sí solo, con teléfono, computador y redes sociales y un background profesional, es capaz de generar un relato que pone de cabeza a la verdad oficial. ¿Ah? Básicamente, esto tú lo has hecho a partir del tema de los muertos, si mal no me equivoco. No he seguido diariamente todo tu trabajo, pero he visto que tu capacidad es la de construir un relato paralelo. Ese relato hoy día es el poder, ¿no? Acuérdense todas las veces que se ha dicho en la política en los últimos años, es que el gobierno no tiene relato, particularmente la derecha o el gobierno. Entonces, hoy día los datos, que es aquello que es como el insumo, como los ingredientes que toman un periodista, sirven solo en la medida en que uno va haciendo una narrativa que no tiene que ver con literatura, sino que tiene que ver con la construcción de sentido de esos datos. Y eso es lo que yo siento que hoy día tú haces ¿ah? Como símbolo, como capital de una época en que un individuo con voluntad y mínimos recursos puede gestionar eso frente a un gobierno, ¿o no? A ver, puede ser que en la interpretación, en la metainterpretación, lo que tú dices sea cierto. O sea, no niego esa interpretación, pero a mí lo que me parece que en Chile estamos intoxicados de esa cultura política del famoso relato. Y yo creo que lo que ha tenido el gobierno es un exceso de relato, un exceso de asesores comunicacionales que
tratan de encuadrar los datos de la realidad en una versión donde hay unos gobernantes que son súper gobernantes y la hacen estupendo en todos los sentidos, y por lo tanto el incentivo a desacreditar o ignorar otras fuentes de información es alto. Entonces, a mí me parece que un poquito menos de relato y un poquito más de acción sería bueno en el gobierno. El relato o la interpretación en la que se insertan los datos que yo publico es como la clásica definición del periodista nomás. O sea, usted dice esto, y yo tengo que ir a buscar los datos para ver si eso es cierto, y si me parece que hay una discrepancia se lo voy a publicar, digamos. Esa es como la labor clásica del periodista en el mundo mundial. Y sin embargo se toma como que fuera una cosa muy excepcional y para la cual necesitan capacidades místicas y misteriosas, y no es así, digamos, es como, es la pega nomás, es como la primera actitud o regla periodística. Sí, Alejandra, es que yo creo que ahí tú planteas un tema que a mí me parece súper interesante, que es el tema de cuando uno pone el dato al frente. El dato hace muchas cosas, incluso que uno se puede imaginar o no imaginar. O sea, el dato dice más o menos de lo que uno cree. Pero lo interesante es que justamente la respuesta que ha dado el gobierno respecto a tus datos es una respuesta insatisfactoria, que no significa que el gobierno sea maldadoso. Podría significarlo. Podría significar también que son incompetentes. Pero una de dos. Tampoco queda mucho más. Porque en el fondo, cuando tú pones esos datos que has ido sistemáticamente poniendo, los datos de las muertes en marzo, las comparaciones posteriores que son muy parecidas a muchos análisis que se están haciendo en muchos países respecto a los datos oficiales, que efectivamente aparecen las denuncias y empiezas a ver, oye, pero los datos se están comportando distintos. Cosa que, además, en escenario de confinamiento y una serie de cosas, tienen mucho sentido, pero efectivamente tener claro todo el proceso, o sea, cuando la gente se va enterando de que los muertos por afecciones respiratorias antes de mayo no eran testeados con el test de coronavirus para saber si lo tenían, y por tanto pueden haber muchos muertos allí que eran coronavirus, en fin, o no, también puede ser, pero porque además tenemos el problema de que misteriosamente este año, bueno, estamos confinados y puede que haya menos brotes, pero tampoco hay brotes de otras enfermedades supuestamente respiratorias, cosa que también es extraño. Todo eso puede tener una explicación. El problema es que el gobierno no la tiene la explicación. Ese es el gran problema. Porque tú dices una serie, por ejemplo, de los datos que tú dices, también hay cosas y conozco casos con experiencias, incluso con experiencias bien trágicas, que son así, de personas a quienes el sistema de salud de alguna manera va denegando el servicio de atención justamente porque está concentrado en el coronavirus y no tiene tiempo para dedicarse a otras cosas, ¿ya? Entonces, no es una muerte directa por coronavirus, pero es una muerte sistémica por coronavirus, ¿ya? Y esas muertes existen. Entonces, también podría ser que digamos, no, que el problema, estos muertos no son todos del coronavirus, pero el fenómeno está allí. Entonces, claro, igual hay que estudiarlo. Bueno, de hecho, en todas partes cuando se detecta este exceso de mortalidad, en la explicación son varios factores. Una son las muertes directas, de muertes no reportadas por COVID, y otras son estas que dices tú, la gente que no tuvo acceso al tratamiento, o porque le dio miedo, o porque no alcanzó en medio de cuarentena, de posibilidad de trasladarse a un servicio que está dedicado casi exclusivamente al COVID, no alcanzan a recibir la atención que se necesita. Y uno o sea, hay que pensar qué va a pasar, no sé, el gobierno hoy día no dio una explicación, pero se va a transformar la posta central en camas UCI para el COVID. ¿Y qué va a pasar con la gente que normalmente llega a la posta? ¿Dónde se van a atender o cómo se va a hacer? Es probable que también ahí se te van produciendo efectos colaterales, pero que ese no es el punto de mostrar el dato, sino el punto es decir, aquí hay una brecha entre lo que se declara y lo que está pasando en la realidad, y uno espera que eso se investigue, no que se diga esto no existe, que ha sido más bien la actitud del gobierno. Claro, que había un lunes más.
un lunes más, o Sí, muy incluso mala. Piñera, Piñera Mañalich dijo textualmente que era improbable que en Chile hubiera un solo caso de muerte COVID no reportada. O sea, como si ha ocurrido en todos los países, ¿con qué, sobre la base de qué hace una afirmación tan temeraria? Entonces uno ve que el instinto o la guía de actuación del gobierno está inspirada por ajustarse al relato de los mejores. El país con más baja letalidad, el país que hace más test, el país que ahora incluso en el momento más dramático de Santiago tiene exceso de camas UCI, tiene holgura y esa holgura se va a aumentar. O sea, siempre poniendo el énfasis en que Chile lo está haciendo súper bien y que toda posibilidad de decir que a lo mejor no es tan así, es parte de gente que quiere hacer una campaña política en contra del gobierno. O sea, es como la más básica de las conductas políticas, y a mí me parece que es mala a largo plazo, porque a largo plazo la realidad te va a explotar en la cara igual. ¿Cuál es el largo plazo, Ale? Y la pregunta es, Largo plazo 3 semanas, no, largo plazo. ya, Sí. eso es largo plazo en, Eso es esta largo plazo en conversación, ya esta para dejarlo. década. Claro, porque el gobierno ha sido resistente a modificar esa forma de comunicar, porque no es que los datos sean errados, no es que no hayan los 791 muertos que se notificaron hoy día, son. El problema es lo que se omite, o lo que no se, la información que se ignora, que a lo mejor no son 700, que son más. Entonces, si tú agregas ese otro delta a la información, entonces no empiezas a hablar de nueva normalidad, no empiezas a esperar a decir que hay comunas que superaron, que vencieron al virus, cuando sabes que en esas comunas hay miles de test que no han sido procesados. O sea, hay otras causas, hay otras posibles causas para que en una comuna alejada de Santiago haya una baja positividad. Por ejemplo, el retraso en los test. Pero si tú como autoridad no haces el esfuerzo de averiguar y moderar tu optimismo con los datos que cuestionan tu propia información, entonces lo que resulta son políticas erradas para el objetivo que se quiere cumplir, que es aplanar la curva de contagio. Ahora, con un gobierno, yo creo que a esta altura del partido, con políticas medias psicóticas. O sea, porque además hay una falta de entendimiento de la realidad, porque eso que tú decías, y esta cosa así como, o sea, el gobierno de los mejores. Ok, eso es Piñera, y Piñera de alguna manera también representa parte de un cierto alma nacional. Pero eso tenía sentido en su primer gobierno, hace un año atrás y todo. O sea, después del 18 de octubre no queda nada de eso, no hay ni una posibilidad. Pero es cierto que efectivamente sigue pasando, lo que comentábamos hace un rato atrás, con el tema de las cajas. O sea, poner un camión 3/4, porque además no cabe uno más grande, en La Moneda para sacarlo por el patio de los Cañones, porque ese mono es de otro mundo. Y lo siguen repitiendo, y lo siguen repitiendo, y lo siguen repitiendo. Y lo repiten porque funciona. Claro, porque o sea, claro, el gobierno detectó a principios de marzo que esta conducta, el hombre con delantal blanco, asegurándote, dándote tranquilidad, que todo está bien, que todo se va a resolver, que Chile es distinto, que Chile es excepcional, resultó porque subió en las encuestas. Y entonces, como se siguen aplicando como las mismas metodologías del pasado, si la encuesta dice que estoy bien, entonces estoy bien. Y no voy a hacerme caso, no voy a poner atención a nada más. Y ese es un problema de ejecución política, porque cuando no hay vidas de por medio, cuando no es la salud, no importa tanto, te puedes reír, ya puedes decir, ya, el gobierno de los mejores, ya sí, más o menos, bueno, lo creo o no lo creo, pero cuando de esa manera de diseñar la acción política estás poniendo en riesgo a un mayor número de personas, entonces es grave, porque esas personas se van a agravar y van a morir independientemente de que tu punto de prensa diga otra cosa. Ahora,
A eso me refiero con que la realidad te va a golpear en la cara. Sabemos que el gobierno chileno, o sea, o que Chile no ha sido el mejor en la pandemia, el manejó la pandemia no es Nueva Zelanda, etcétera, pero tampoco es el peor. No, y nadie ha dicho que es el peor. Exacto, no, claro. O sea, de hecho, si tú lees los tweets que yo he publicado, es periodismo informativo 1, 0 adjetivos, informativo 1. O sea, estos son los datos de marzo del 2020. No he dicho, esto pone a Chile en el peor lugar del mundo. No he dicho eso, ni lo pienso. Pero sí me parece que hay información que es relevante y que no solamente he levantado yo, han levantado los epidemiólogos, la funeraria, la gente que te manda los certificados médicos. O sea, hay muchos indicios. No es solamente un indicio estadístico, hay un indicio también real de que esto está ocurriendo. ¿Y por qué es importante? Porque no es un tema de registro, no es un tema de registro de, pucha, eran 10 y tú anotaste 5, no es una apuesta de números, sino que la cantidad de fallecidos te indica la proporción real de posibles contagiados y es un indicador de cuánta gente va a llegar a tus servicios de urgencia. Mucho más preciso que mirar el número de muertes registradas versus contagiados, que es la tasa de letalidad, porque eso está determinado por dónde y a quiénes tú le hiciste los tests. Y están estos desfases de tiempo y, en fin, todos los análisis que se han hecho, que es un índice engañoso, pero el gobierno insiste en mostrarlo también, este índice de letalidad, como una especie de éxito gubernamental. Oye, Alberto. Es una trampa. Alberto, perdona, no sé si a ti te pasa, porque a propósito de la definición que hacías un rato, la Alejandra, en términos como de los datos, ¿cachai? De la importancia de los datos, de la realidad, con todo lo que eso está en cuestión, en el fondo, para poder, en este caso, hacer periodismo, que de alguna manera yo siento que hay ahí harta analogía con el tema también de la manera en que tú entendí que se hace teoría. Es decir, ok, uno elucubra todo lo que quiera, pero efectivamente tiene que apegarse a la realidad, una mirada de datos para poder hacer construcciones teóricas. Sí, o sea, obviamente, además yo creo que es un ejercicio higiénico bueno para uno también. Yo me acuerdo cuando preparé la presentación de NADE que dije 3 gráficos por cada adjetivo, ¿ya? Entonces, porque en el fondo te ordena y deja muy en claro. O sea, por ejemplo, en esa misma presentación yo me acuerdo que vi presentaciones anteriores de mucha gente, qué sé yo, mucha gente de derecha naturalmente, y ocupaban las mismas herramientas, las mismas encuestas, los mismos datos de tal ministerio X que yo tenía, pero habían visto justo el otro dato, ¿no? Entonces veían el aumento del consumo en la cantidad de carne, ¿ya? Pero no veían las dificultades que las personas expresaban respecto a la sostenibilidad de su economía hasta fin de mes. Entonces, cuando tú empiezas entonces a seleccionar los datos de una manera que es más o menos arbitraria, o cuando sencillamente te quieres esconder frente a una situación como esa, ese es un momento muy grave para un gobierno porque en el fondo tú te estás quedando ciego. O sea, aquí el problema, insisto, puede ser que haya maldad y se quieran ocultar datos, pero el punto de fondo, quizás peor incluso, porque el malo por lo menos sabe que es malo, el punto de fondo es si acaso el gobierno sencillamente se quedó ciego por opción propia, porque tenemos varias cosas que son graves. Uno, que tenemos un nivel de testeo bajísimo, que de los testeos realizados, muchos de esos testeos no han llegado a puerto en términos de tener resultados, y de que el cumplimiento de los protocolos para test se ven fallando. Lo conocemos en experiencias propias. Me ha tocado gente que conozco, gente de mi familia, que le corresponde por obligación, por protocolo, que le hagan un test porque otra persona con quien vive está con el coronavirus, y sencillamente las personas los dejan ir y no los contactan y no ocurre, ¿ya? Y después averiguan con el ministerio y le dicen, no, es que de ese hospital o de esa clínica no tenemos mayor información, ¿ya? Y aparentemente no hay nadie, y sabemos que en ese lugar está lleno. Entonces, toda esa situación, que es parte de la responsabilidad fundamental de los gobiernos, es parte de la preocupación. O sea, el problema no es si los números están buenos o están malos en términos de evaluarlos como tales, sino que la pregunta es si creemos que todavía tenemos el sistema de salud más o menos razonable y respetable, que ojo, lo que dijo Mañalich era muy desafortunado para el momento, pero en términos históricos, Chile es un caso ejemplar a nivel mundial de con poca plata haber hecho buena salud pública.
¿ya? Y es un ejemplo de análisis de los tipos más expertos en el mundo en el tema. Pero no sabemos si eso que ocurría en el pasado sigue siendo cierto hoy día, considerando que además ha habido toda una política de gobierno que está centrada en eliminar recursos para la salud pública, que no es lo mismo, no es decir, no, es que se lleva la plata de la salud pública para la salud privada. Lo que hace la salud pública como lógica de operación es distinto al servicio de salud que hace la salud privada. Y por tanto, esos son elementos muy importantes. O sea, hay países que cada 5 años hacen un censo de ratones, porque saber la cantidad de ratones en una ciudad es muy importante para saber justamente las plagas. Entonces, eso yo no sé si en Chile se está haciendo, por ejemplo. Chile está lleno de ratones. El Congreso está lleno de ratones. Oye, ¿qué pasó en el Alejandra, Congreso? Sí. No sabemos. Yo quería hacer simplemente un punto cortito con lo que dice Sí. Alberto, que una cosa es el servicio de salud, que efectivamente yo comparto contigo que es un servicio altamente eficiente para la cantidad de recursos que tiene, y eso probablemente ha permitido en la primera etapa, en marzo sobre todo, contener bastante la ola de casos que llegan, porque de alguna manera con esos pocos recursos han logrado manejar la sobredemanda. Pero este no es un tema de los servicios de salud, este es un tema de política, porque no hay ningún sistema de salud del mundo que pueda resistir la ola de atenciones de urgencia si la política no toma estas otras decisiones de contención, que son las cuarentenas, o el testeo masivo y aislamiento selectivo y estricto de los contactos, como Corea del Sur. Pero digamos que Corea del Sur y un par de ejemplos más son la minoría, porque además tienen una cantidad de recursos tecnológicos envidiables que hacen seguimiento de las personas donde se mueven, etc. Entonces, no somos Corea del Sur, por más que el gobierno haya dicho que esa es la política chilena, hay mucha información que desmiente, digamos, ese ideal. Y el otro ideal, o sea, no es ideal, pero es la otra medida. La otra medida posible ha sido cuarentenas estrictas cuando pasa esto que dices tú, cuando yo ya no sé quién está infectado y quién no está infectado, no tengo capacidad de hacerle test a todos, no tengo capacidad de hacer investigación sanitaria para saber cuál fue el contacto de quién, y en ese momento se aplican las cuarentenas totales y estrictas, porque ¿cómo se llama? Es la única medida para prevenir que la gente inunde los servicios de salud. Así todo, y es una medida preventiva. O sea, mientras más tarde la tomas, menor efecto tiene en el plazo inmediato, porque la gente que se contagió antes va a llegar igual. O sea, la gente que ya está contagiada va a llegar igual, aunque dicten la cuarentena. Y ese yo creo que ha sido el problema de Chile, que ha difundido la idea de que Chile se parece a Corea del Sur en su capacidad de testeo, y por lo tanto ha demorado las cuarentenas, y por otro lado aplica las cuarentenas como si las cuarentenas fueran a curar algo. Entonces aplica una cuarentena 7 días, después la levanta, después la pone, después la levanta, después la pone aquí, la saca allá. Y digamos, con ese tipo de medidas, lo que está haciendo en la realidad es que la epidemia se propague a una velocidad mayor, y va a llegar el momento en que el sistema de salud chileno, por bueno y eficiente que sea, no va a poder contener, y va a llegar el momento, digo, no de aquí a un año, va a llegar el momento en una semana, en 2 semanas. O ya llegó. O ya llegó. O ya Psicóticos. Alejandra, se habla de la cantidad de muertos, que hoy día son 700 y tantos. ¿Tú tienes estimaciones de cuántos deberían ser en verdad los muertos? Y dos, tú, a la luz de todos los antecedentes que tú has reunido, ¿tienes una opinión formada respecto a la responsabilidad política de Mañalich? ¿Es Mañalich responsable político de alguna falta que eventualmente el día de mañana pueda servir para una acusación constitucional en su contra respecto exclusivamente del manejo de la pandemia? Por ejemplo, lo que son las cuarentenas estratégicas, y respecto de haber tomado esa decisión. Te respondo lo segundo porque ya se me olvidó lo primero. Después me Los muertos. Los muertos. Mira, muertos estimados. Mira,
el exceso de muertos, que son los muertos por sobre el promedio de Chile, en el tiempo que va desde el primer caso confirmado, que es el 2 de marzo, al 15 de marzo, más o menos, que fue la última vez que sacamos la cuenta, son como entre 1.800 y 2.000 personas. Esos son el exceso de mortalidad. Por otro lado, tenemos la cuenta de que entre marzo y abril murieron 4.201 personas de enfermedades respiratorias. Ha sido el propio gobierno que dijo que no hay otros virus circulando en forma significativa, y en esto coinciden los epidemiólogos, porque las cuarentenas no solamente han servido para aislar el coronavirus, sino también para evitar el contagio de influenza y otras enfermedades que son típicas de la época. Digamos, se ha retardado la entrada de esas otras enfermedades. Entonces, querría decir que estas 4.200 personas, una cantidad importante, son o han sido o han fallecido por causa del coronavirus. El gobierno dice que no son 4.200 personas, que sus análisis dicen que son 1.900 personas que murieron por enfermedades respiratorias. Bueno, si son 1.900 personas que murieron de enfermedades respiratorias en el periodo en que el propio gobierno dice que no hay otros virus, entonces es altamente probable que una buena proporción de ellas fallecieron por COVID y no fueron registradas como tales. Y o sea, 5 veces más de lo que tenemos hoy. Claro, claro. Ahora, ¿qué número exacto? No se puede saber, porque además el gobierno ha sido muy mezquino en entregar información. El registro civil, la primera base de datos a la que yo accedí de manera reservada, tenía causas de muerte, edades y número, con lo cual me fue posible también no solo identificar que había un mayor número de muertes, sino que además estaban fuertemente cargados para la persona sobre 50 para arriba, digamos. Sí. Mientras más edad, mayor el número de muertes, y eso coincide también con la gente que muere por COVID. Pero para la... Y lo de Mañalich, sí. Claro, pero el registro civil, que cuando después de toda esta presión finalmente empieza a publicar el número de fallecidos diarios, no pone ni causa, ni edad, entonces no es posible saber qué causa se le ha puesto en los certificados de función a esas personas. El DEIS tenía plazo hasta el 20 de mayo para entregarme una respuesta que le pedía transparencia y simplemente no contestó. El ISP me puso plazo hasta el 6 de junio y tal vez lo vuelvan a alargar. Adelante. El mismo registro civil también, aunque publicó estos datos en la web, a la petición de transparencia que yo hice también pidió postergación. Entonces, y mi experiencia no es única, es la experiencia de todos los investigadores de universidades, me escriben y me dicen a mí, oye Alejandra, compártame los datos. ¿Por qué no están? Entonces, ¿cómo es imposible hacer una evaluación adecuada, tanto para respaldar la cifra que da el gobierno como para ponerla en cuestión? O sea, los datos no están. Claro, y la verdad es que es un ejercicio que no debería ser por aproximación tan difícil. O sea, estamos hablando de que sabemos que más o menos 800 personas al mes mueren por enfermedades respiratorias. De esas personas, en total al año son 4.000 personas las que mueren por neumonía. O sea, uno podría saber, porque el COVID normalmente genera la muerte por neumonía, podríamos saber cuánto han aumentado las neumonias en proporción a lo que es un mes normal, que son 350, una cosa por el estilo. Y también los paros cardiorrespiratorios, porque ha pasado que en la duda, muchos médicos, sobre todo en las muertes domiciliarias, te ponen paro cardiorrespiratorio, que es de lo que morimos todos. Que es como decir. Claro, como decir, está muerto porque murió. Sin quemarse, digamos, con otra causal, porque no está el test, porque no se lo hicieron o porque no se lo van a poder hacer, porque el gobierno no hace test, salvo casos muy específicos en que interviene un fiscal o llega el servicio médico legal, no hay test para las personas fallecidas. Entonces, o sea, por todos lados tú encuentras una respuesta razonable para suponer que es muy posible que hayan muertos subreportados. Pero ¿Y Mañalich? Vamos a la pregunta. Ya. Acusación constitucional. Yo no sé
aún está en desarrollo, si ha habido una intervención deliberada del gobierno para, por ejemplo, ocultar información, obstaculizar información o entregar información equivocada a sabiendas. Yo creo que si esa hipótesis se demuestra verdadera, no solamente es acusación constitucional, sino que también cabría una acusación penal. Porque una cosa es no saber lo que no sé porque no puedo, y otra cosa es tratar de impedir que se sepan las cosas como son. Pero mi pregunta apuntaba a la responsabilidad política, no la penal, en el sentido de que, a la luz de todos los antecedentes que tú has recabado, el hecho de haber decretado cuarentenas estratégicas en una primera etapa y que eso sea consecuencia finalmente de la expansión de la pandemia y de más muertes, ¿no da para responsabilidad política o no? Yo creo que da porque en Chile ha habido destitución de ministras porque hacen una declaración sobre las clínicas que harían abortos, digamos. O sea, no, pero en ese caso, la presidenta la que saca por razones políticas a la ministra. Estoy hablando de una acción en el Congreso. En el Congreso es notable abandono de deberes. Exacto. Y eso, a mí me parece que hoy día están las causales como para iniciar esa acción, probablemente por razones políticas sea imprudente, porque meter al ministro de Salud en una acusación constitucional mientras está en desarrollo la pandemia, creo que sería peor el remedio que la enfermedad, y que lo que habría que hacer es que alguien ayude a Mañalich a cambiar de rumbo. Bueno, además el gran acuerdo político evitaría todo ese tipo de acusaciones, lo hace inviable. No sé si necesita un gran acuerdo político de tipo, siempre sospecho como periodista de estas mesas en que todo el mundo se agarra la mano, pero por lo menos abrir la información con la mesa social, con los expertos, para que le recomienden caminos de acción que estén sustentados en los datos y no en los deseos. Ahora, conociendo a Piñera, para Piñera podría ser hasta una oportunidad el que finalmente termine cayendo Mañalich, incluso con manipulación de datos, y puede ser una oportunidad para efectivamente engordar el fusible y hacerlo quemar. No digo que eso sea una cosa que se pueda armar, pero como cuando uno ve el sentido de irrealidad del presidente, independiente que pasa por momentos en que efectivamente baja a un segundo plano, etcétera, yo creo que hay mucho de eso, digamos, más allá de la tesis racional de Mirko respecto a que Piñera no termina el mandato. Yo creo que efectivamente su capacidad para vivorear y para jugar puede que sea más fuerte. Oye, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacer porque yo creo que es la más relevante, más pertinente y la más densa. Perdona, esto va a ser muy denso. ¿Cómo era Macari como jefe en La Nación Domingo? Eso en realidad, mira, todo esto que conversamos, yo sé que a Chile le importa, pero no a nosotros particularmente. Eso es lo que nos interesa. Te voy a diseñar un relato, porque la verdad es insoportable para los oídos de cualquiera. La verdad es que lo pasamos súper bien. El Mirko tiene como editor una cualidad que es poco corriente, que es estimular a su equipo a tirarse a la piscina. Y tuvimos grandes jornadas de edición y disfrutábamos mucho haciendo la pega, es verdad. Más allá de las peleas que teníamos, y que por cierto el Mirko y el Julio César siempre se jactaban de hacer cosas que no hicieron, pero bueno, esa es parte de sus propios relatos. No, pero eso es... ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Ellos iban conversando en el supermercado y entonces se les ocurrió hacer el tema Iván y ella. Oye, pero a propósito de cosas que hicieron o no hicieron. Literatura, pero ese rumor que
que dice que Julio César se contagió el COVID de una manera que es distinta a la habitual. Bueno, te lo voy a dar en, te ¿Tiene lo que voy ver a con lo decir que en- hizo o con lo que no hizo? te lo voy a decir en términos científicos. La probabilidad de Julio César de contagiarse de COVID es más alta que la media de los chilenos por su alto número de contactos. Es el presidente que necesitamos en este sea, país, mira, concha mi ¡Qué madre. grande! Sería una anormalidad que no se hubiera contagiado. Sería darle la razón a Mañalich, que a lo mejor la realidad no es tan terrible. Ojo, ojo que El hoy día presidente de la nueva anormalidad, apareció contagiada la diputada Sabat. al Eso mismo no puede ser tiempo. casualidad. Es ¿Ah? correlación. El mismo día. Compañero. Perdona, creo que viven en el mismo edificio. Boom, boom. Oh, Julio César, Bueno, en fin. presidente de la Unidad Nacional. Oye, O tu cruzó la amigo frontera. echando al agua. Matu lo pasamos bien en La Nación Domingo, ¿ah? Dijo, es que Julito era el editor, yo era el subeditor, Julito pero era el además, editor, claro. Julito pero era éramos, pero el jefe funcionábamos, era el Julito claro. César. Nunca tuviste dos jefes tan no jefes. Sí, pues no. Además, porque siempre respetamos mucho el trabajo de la Matu, entonces uno No, y proponía además, cosas, pero además teníamos varias capas de jefe, pues, porque arriba estaba Luengo, Matmut y otros. claro, claro. En ese tiempo, Los jefes no terminaban nunca, siempre... Entonces, claro, pero Era más, el proceso de Kafka. con Mayor el otro día él, le contaba a Alberto y a Darío el tema de Domingo Domínguez. ¿Te acuerdas tú que escribía las Domingo cartas? Domínguez. Y Que fue uno de los despedidos, dice la prensa. también renunció, firmó la renunció, carta de renunció. renuncia al diario. Sí, Excelente. Domingo. Oye, pero Mira. espérate, ¿lo de la Nación Domingo fue antes o después de la Domingo. beca Servando Jordán en Estados Unidos? No, pues después, pues yo llegué de la beca Servando Jordán de vuelta Ah, hice ya. la beca Nación Domingo. Ya, sí. después Pero es que entonces venía ahí así, venía igual, era Isla Mato ya. Claro, venía con las pistolas. Con las no, pistolas. por supuesto, pues, o sea, todos respetábamos a la Matu, y la gracia del diario es que tenía el mejor periodismo de investigación, ¿no? Que lo hacía la Matu con la Marcela Ramos, Sí. y el resto del peluceo corría por cuenta de Julio y mía. Por ejemplo, la nota más leída del primer número era un vivencial que escribimos con Julio que se llamaba Sexo por 5 lucas, que era de un boliche torrante en el centro de Santiago, cuando la nota de portada era un perfil de Álvaro Sayé, escrito por Alejandra Matu. Se llamaba El Ciudadano Kane, me acuerdo. Ciudadanos Está- ayer se llamaba. El Qué bueno. Ciudadano Sayé, el Ciudadano Está Sayé. Sí. está el departamento de investigación de la Ahora, cuarta. esa el departamento de investigación investigación del New York vivencial Times juntos. de Julio César y Mirko fue muy profunda, con recolección, con mucho trabajo en terreno. In situ. Y siempre. Con mucha siempre, interacción, nosotros con mucha siempre- interacción. Nosotros siempre Mucha andábamos interacción. revolteando. Nosotros con Julieta César, toda la vida revolteando. Sí, reporteaban, sí, de noche siempre reporteaban el dúo de Oye, ya, se puso bravo. Sí, no. Yo tengo que ir a pero- dar comida al niño, así que... Sí. Ya, pues entonces yo creo que es momento oportuno de Tanta cochinada. eso. Sí. Oye, Alejandra, Alejandra, yo te quiero hacer una pregunta antes que terminemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué proyectas tú en términos del comportamiento de la pandemia acá en Chile? Bueno, no me gusta hacer proyecciones porque los periodistas somos pésimos para adivinar el futuro, pero todos los indicadores, incluso los de indicadores oficiales, muestran a la región metropolitana al tope de su capacidad de atención médica, y lo que sucede normalmente cuando eso ocurre es que se deja de prestar atención a todos los que la necesitan y se acelera y aumenta la velocidad de muertes y la velocidad de gente que se enferma gravemente. Una persona que entra a un ventilador invasivo por COVID no puede salir antes 2-3 semanas. Entonces ese ventilador queda copado, no es como que lo puede sacar mañana. Pero entonces empieza a tomar decisiones. Pues necesito el ventilador para una persona joven con posibilidades de sobrevida mayor que esta persona que está en el ventilador, que tiene más de 60 y tiene enfermedad de base. Y esas decisiones lamentablemente se empiezan a tomar y el sistema chileno también tiene
tiene historia en eso. No es por nada que en Chile los pobres mueren 10 años antes que la gente que vive en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. O porque se toman esas decisiones de hasta cuándo voy a cuidar al viejito, ¿le voy a meter o no le voy a meter el ventilador? Es una decisión bastante corriente, y entonces esto se va a acentuar. Querida, gracias. Disfruta gracias, todo lo que puedas en Alejandro. Nueva York. Y Bueno, no, y no te... la cápsula del tiempo da lo mismo, podría estar en Tumbuctú y tengo la misma vista de la ventana, o sea, no. Sí, Está difícil disfrutar Nueva York, pero por lo menos sé que estoy acá. por lo menos. Oye, ha sido un placer para todos. Gracias, gracias. Gracias a ti, Gracias, Gusto Alejandro. verlos. Gracias. Te Hasta la amo. próxima. Vamos a... Éxito. Esa es la cuña. Te amo, Mirko. Te amo, Mirko, sí. Eso. Chao. Gracias, Ale, cariño.